Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre crisis. Las crisis tienen lugar cuando se produce un choque entre nuestras expectativas y lo que constituyen nuestros verdaderos logros, es decir, entre lo que pretendemos alcanzar y lo que verdaderamente alcanzamos. De eso te quiero hablar este día. Una crisis personal son aquellos momentos de transición o cambio que resultan tan conflictivos de afrontar y que es por ello que normalmente suelen provocar en nosotros síntomas de desbordarnos y pensamos que no somos capaces de salir de esa situación. Como puedes ver, la crisis siempre nos va a llegar a dar un sentimiento de que no podemos. Siempre va a ir a atacar nuestra seguridad. Siempre nos va a querer sacar de nuestra zona de confort, ahí donde nos sentimos bien, donde nos sentimos protegidos. Es en ese preciso lugar donde comenzará la crisis. Por eso, Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La crisis regularmente no la podemos superar en el momento que se presenta. Por eso caemos en una crisis, porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Un ejemplo de crisis es cuando nos falta el poder adquisitivo, cuando nos dan una mala noticia sobre la salud de algún familiar, cuando perdemos algo, cuando tenemos un problema que parece que no lo vamos a resolver. En ese momento es cuando nosotros somos confrontados con nuestra autosuficiencia o lo que pensábamos que es nuestra autosuficiencia y nos damos cuenta que no tenemos todas las respuestas, ni tampoco todas las probabilidades de salir de ahí. Por eso es que hay una frase muy famosa de Albert Einstein que dice que la crisis es la mayor fuente para la innovación. Es una fuerza que nos permite innovar. Por supuesto, nos va a sacudir. Es como una explosión. Cuando algo explota, deja un desastre total. Pero después de hacer la limpieza y de reconstruir, ves algo totalmente nuevo. Algo que pensaste que no ibas a poder lograr. Pues lo mismo pasa a nivel sentimental, a nivel personal, al nivel monetario o económico, al nivel espiritual, al nivel profesional. Si somos francos y honestos, nos encanta vivir en la comodidad, porque como te digo, esa es nuestra burbuja de protección. No nos gusta salir de ahí. Y en serio, si no existieran las crisis, definitivamente no podríamos experimentar las nuevas cosas que hay a nuestro alrededor, pero que nuestra burbuja de conformidad no nos permite experimentar. Por eso es que están las crisis. Muchas personas piensan que al ser cristianos no van a enfrentar crisis, y esa es una gran mentira. Es cuando más crisis vas a enfrentar, porque tú le estás dando tu vida al Señor, y como el Señor sabe el potencial de tu vida, te va a llevar a lugares, a áreas y a momentos y circunstancias que van a desafiar todo lo que Él depositó en ti, para que tú mismo descubras todo lo que puedes llegar a hacer. Si no, como te digo, uno de los pasajes más increíbles para mí es cuando Pedro caminó sobre las aguas. Yo siempre me he preguntado, ¿qué necesidad tenía Jesús de caminar sobre las aguas? No había ninguna, pero lo hace para que Pedro pueda experimentar salir de esa burbuja de comodidad. Por supuesto que Pedro comenzó a hundirse, como todos y cada uno de nosotros. Cuando queremos resolver una crisis en el mismo momento que aparece, siempre terminamos más hundidos, porque no nos preparamos, porque no vemos todo lo que tenemos que alcanzar a ver para encontrar la solución. Y es en ese instante cuando por fin decidimos ir con Dios, porque sabemos que Él puede ayudarnos en ese momento de crisis. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas 16, 11, 12. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Cuando estamos en el fondo, cuando estamos en la crisis, en lo más crudo de la
la crisis es cuando recordamos quién es Dios o quién ha sido Dios en nuestras vidas. Puedes estar muy alejado de Dios, puedes estar que no quieres saber nada de Él, pero llega un instante en el que es el único recurso que tienes y debemos de aceptarlo. A los religiosos no les gusta que digamos esto, pero es la verdad. Hay muchas personas que hoy están en la iglesia, sí, en la iglesia en la que tú asistes, que la única forma en la que se acercaron de nuevo a Dios fue en medio de la crisis, cuando nadie pudo ayudarlos, cuando sus amigos les dieron la espalda, cuando sus creencias de ese instante no le fueron suficientes. Entonces tuvieron que recordar lo que Dios representaba para sus padres, lo que Dios representaba para ellos, y por eso volvieron, porque se dieron cuenta que en el único que encontraban la solución a la crisis era en Dios. Y no es echarlo en cara, ni tampoco es señalarlos por eso, sino es para que te des cuenta que las crisis muchas veces van a permitir que nosotros volquemos totalmente nuestro corazón y nuestra dependencia a Dios. Pero Max, me vas a decir ahora, Dios no me puede ayudar en la crisis que yo estoy pasando, porque ya pasé la vergüenza de la crisis. Exacto, tienes toda la razón, porque si tú no estudiaste todo el año, posiblemente en este último bimestre no vas a rescatar el año, porque si tú no has hecho un buen trabajo y solo has llegado tarde a tu trabajo, posiblemente te van a despedir. ¿Sabes? Nosotros solo vemos lo bonito de esa caminata de Pedro sobre el agua, pero no ampliamos nuestra mirada. Pedro se hundió. Imagina tú qué pensaron los discípulos en ese momento. Pedro obviamente a la barca regresó mojado, no como llegó Jesús. Jesús sacó a Pedro del agua, como a ti te va a sacar de la crisis. Pero eso no implica que no van a haber secuelas de dicha crisis. Hay cosas que en serio no van a ser cambiadas radicalmente para que nadie se acuerde de tu crisis. No es así. Ese es un engaño que los religiosos a veces tenemos. Tú vas a tener el recuerdo de la crisis. Vas a tener que pagar el préstamo que no podías pagar. Vas a tener que reprobar el año por no haber estudiado. Vas a tener que hacer una reestructura en tus hábitos de tu vida diaria para reconstruir tu matrimonio. La crisis existe. Lo que hace el Señor es levantarte de ella para sacarte de ahí, pero no quiere decir que va a borrar todo vestigio de esa crisis. Queda como un recordatorio de que tú estuviste en la crisis y el único que te pudo sacar fue Dios. Pedro sube a la barca con la experiencia extraordinaria de haber caminado sobre las aguas, pero estaba mojado por dudar. Tú vas a recordar lo que Dios hizo en medio de esa crisis y hasta dónde te llevó. Así que si hoy estás en crisis, pídele a Dios que te acompañe. Padre, en el nombre de Jesús. A veces cuando estamos en medio de la crisis, abandonamos todo pensamiento de superación, abandonamos toda esperanza y dejamos de lado nuestra fe. Hoy sabemos que en medio de la crisis es cuando más aferrados a nuestra fe debemos de estar, para que tú obres, para que nos ayudes a salir de esa crisis, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.